Amor enfermizo. Nunca pensé que encontraría un amor como el de Dago. Siempre creí que esas historias de cuentos de hadas eran solo para las personas con suerte, o para quienes tenían un destino más grande. Pero yo, Maga, una mujer común, me encontré con él. Nos conocimos de la manera más simple, en una librería, entre libros viejos y el aroma a papel. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí que algo en el aire cambió. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento no tuviera sentido, como si solo hubiera esperado por él toda mi vida. Dago tenía algo especial. Esa manera tan cálida de sonreír, de escucharme con atención, como si no existiera nadie más en el mundo cuando me hablaba. Desde ese momento, todo en mi vida cobró sentido. Él era mi compañero, mi amor, mi destino. Nadie más importaba. Era solo él, y yo. Recuerdo la primera vez que me abrazó, como sus brazos me rodearon con tanta firmeza, como si supiera que, al igual que él, yo necesitaba algo de apoyo. Desde entonces, todo fue perfecto. No había más dudas. Dago era todo lo que había soñado y más. Nos entendíamos sin palabras, como si nuestras almas se conocieran de vidas pasadas. Era el amor de mi vida. Y lo mejor de todo es que él también sentía lo mismo. Dago me lo decía siempre: Magda, eres mi todo. No sé qué haría sin ti. Esas palabras eran las que necesitaba escuchar. Yo también se las decía, y sentía que me respondía con cada acción, con cada detalle, con cada gesto que hacía. Nuestra relación era tan perfecta que a veces sentía que no merecía algo tan hermoso. Pero, ¿por qué entonces me empezaba a incomodar todo lo que hacía? Porque esa sensación de desasosiego comenzaba a invadirme, a pesar de que todo fuera tan maravilloso. Tal vez es porque el amor es así, tan intenso que uno no sabe cómo manejarlo. Dago siempre ha sido tan amable, tan generoso con todos. A veces me pregunto si es normal sentir celos por cosas tan simples. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser tan amable con todo el mundo? No entiendo cómo puede ser tan abierto, tan sonriente con los demás. Cada vez que lo veo hablar con alguien, me siento un poco extraña. Ayer, en el parque, vi cómo saludaba a una mujer que no conocía. La miraba de una manera tan cálida, como si fueran viejos amigos. Y yo me quedé ahí, observando, sintiendo algo extraño en el pecho. Es solo una amiga, me dije. Pero no podía dejar de pensar en ello. ¿Por qué sonreía de esa forma? Como si ella fuera algo más que una simple conocida. Pero me callé. No quería parecer paranoica. Después de todo, Dago es tan bueno con todos. Y luego está la forma en que se comporta con su madre. Lo adoro. Pero a veces, siento que el amor que le tiene es algo que no puedo compartir. Cada vez que se abrazan, cada vez que se miran con esos ojos tan llenos de cariño, siento que me duele. Como si todo lo que tengo con él no fuera suficiente. Como si él estuviera entregando algo de sí mismo a ella, algo que debería ser solo mío. Es solo que, no puedo evitarlo. Lo quiero tanto, que me asusta pensar que alguien más podría tenerlo de la misma manera que yo. Es algo irracional, lo sé, pero ¿quién no tiene sus inseguridades, verdad? A veces, cuando Dago me mira con esa dulzura, cuando me habla con esa ternura en la voz, me siento como si lo tuviera completamente para mí. Pero en cuanto se dirige a otra persona con esa misma amabilidad, una sombra se alza en mi corazón. Lo quiero solo para mí, como si él fuera una posesión, mi posesión. Pero no quiero que se dé cuenta. Quiero seguir siendo su mundo, su todo, sin que nadie más pueda arrebatarme ese lugar. No pude más. Los nervios me comían por dentro, pero sabía que tenía que hablar con él. Hablar con Dago, aclararlo todo. Todo lo que sentía, todo lo que me estaba devorando. Tenía que confesarle mis temores, mis inseguridades, mis dudas. Si podía hacerlo, si podía explicar lo que estaba sucediendo dentro de mí, todo se arreglaría. Dago lo entendería, seguro. Así que me levanté esa tarde, decidida a hablar con él. Cuando llegué a su casa, sentí un cosquilleo en el estómago, pero esta vez no era miedo. Era una sensación extraña de alivio. Quizás porque todo tendría solución. Al abrir la puerta, vi que Dago estaba acostado en el sofá. Su rostro tan tranquilo, tan calmado, tan hermoso. El peso en mi pecho desapareció por un momento. Tan calmado, mi hermoso hombre, susurré para mí misma mientras me acercaba. Me acerqué a él, tomé una de sus manos y la llevé a mis labios. No pude evitar sonreír, aliviada de verlo allí, tan sereno. Pero entonces, algo no estaba bien. Un frío extraño me recorrió la piel. Algo no encajaba. Su piel estaba fría.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré su rostro. Tan perfecto, tan hermoso, como siempre. No había signos de angustia, no había señales de sufrimiento. Parecía que solo había caído en un profundo sueño, pero ¿cómo podía ser eso? Y entonces lo supe. Lo supe en lo más profundo de mi ser. Dago no estaba dormido. Estaba muerto. Mi respiración se aceleró, pero no sentí pánico. Sentí una extraña calma. Como si todo hubiera llegado a su fin, como si finalmente todo estuviera en su lugar. Mis celos, mi obsesión, todo lo que había hecho, lo que había sentido, ahora tenía sentido. Me arrodillé junto a él, tocando su rostro. Sé que mis celos son grandes, pero debo recordar que confío en ti, murmuré, mientras acariciaba su mejilla. Tú me obsequiaste tus ojos, y yo los tomé. Así, no podrás ver a nadie más. Me diste tus brazos para nunca sentirme sola y con frío, y yo los removí, solo para estar segura de que a la única que abrazaría sería a mí. A nadie más. El silencio en la habitación se hacía cada vez más pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Sentí una paz extraña, como si finalmente estuviera haciendo lo correcto. Después de todo, no había más dudas, no había más miedo. Él me había dado todo, y yo lo había tomado. Un ruido llegó a mis oídos. El sonido de una puerta abriéndose. Escuché a sus padres llegar. Me levanté lentamente, como si estuviera flotando. No sentí miedo. Lo único que sentía era seguridad. Ellos nunca entenderían lo que había hecho, pero eso no importaba. Ahora, lo que era de él, era mío. Así de simple. Suspiré y me dirigí hacia la puerta, mirando a Dago por última vez, acostado, tan sereno, tan perfecto. Supongo que tendré que darles el mismo recibimiento que te di a ti, dije en voz baja, sonriendo suavemente. No creo que se molesten si también pido lo que me pertenece, ¿verdad? Como dicen, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Di un paso hacia la puerta, una sonrisa satisfecha en mi rostro. El amor que sentía por Dago había sido tan grande, tan puro, que no podía permitir que nada ni nadie lo separara de mí. Y si eso significaba tomarlo para siempre, entonces lo haría. La casa nueva. Mi esposo, Pablo, quería una casa grande, donde mis dos hijos tuvieran espacio para jugar, decía. Ya que al vivir por muchos años en un departamento pequeño y rentado, la casa se convirtió en una obsesión para él. Así que, cuando por fin logró tener el dinero para cumplir su sueño, enloqueció. Buscaba de día y de noche en la prensa la casa que sería su patrimonio. Familia y amigos ayudaban en la búsqueda. Cierta noche, mientras cenábamos, recibió una llamada, tomó su abrigo y dijo, comillas vamos. Todos nos miramos con admiración al ver su apuro. Tomamos también nuestros abrigos y salimos. Subimos al auto, y los niños preguntaron, comillas ¿a dónde nos llevas? Papá es una sorpresa, respondió. No muy lejos, se estacionó. Mientras bajábamos los niños y yo, él ya saludaba a unas personas que, muy atentas, apretaban mi mano. Pasen, por favor, decían, mientras abrían una puerta de fierro muy elegante. Al ingresar, quedamos sorprendidos. Comillas una casa nueva decían los niños, mientras subían las escaleras. Yo, sorprendida, no atinaba aún a decir una palabra. Pablo me abrazaba y, mientras decía, mi amor, esta es nuestra casa. Sin que yo lo supiera, Pablo ya la había comprado, solo faltaban unos formalismos y ya era nuestra. Cuando por fin asimilé la sorpresa, los niños ya habían escogido sus habitaciones, solo faltaba que nosotros hiciéramos lo mismo. Me separé por un momento del grupo, lloré y di gracias a Dios, y me puse a conocer, mi casa, se escuchaba tan bien decirlo. En la planta baja se situaba la cocina grande y bonita, el comedor y el salón. En el piso de arriba, los dormitorios, una pequeña sala de estar y, al final, la azotea, desde la cual se podía ver el patio grande y un pequeño jardín. Perdida en mi dicha, no escuché a Pablo que me llamaba, ya, amor, ya es hora de irnos, ya tendrás tiempo de admirar tu casa. Fui la última en salir, no podía dejar de mirar mi casa. Al cerrar la puerta, algo llamó mi atención, alguien me observaba desde la ventana del segundo piso. Abrí nuevamente la puerta y no había nadie. Pensé que eran los nervios, la emoción, y no me preocupé más. Nos mudamos al fin, luego de unas cuantas semanas. Al estar ya sin mucho dinero y ver que la pintura estaba en buen estado, decidimos dejarla así un tiempo.
Muy rápido nos acostumbramos a la paz de nuestro nuevo hogar. Algo que me pareció raro fue que los vecinos nos miraban con extrañeza, no nos saludaban con atención, más bien, como con temor. Pero, en fin, hice caso omiso y lo olvidé. Mis hijos y mi esposo salían todos los días muy temprano, Pablo a trabajar y los niños al colegio, y yo me quedaba sola a hacer mis tareas del hogar. Un día, mientras cocinaba, escuché algo así como pasos en el piso de arriba. No presté atención, pues estaba sola, y lo dejé pasar. Lo mismo sucedió al día siguiente. Ya con un poco de temor, subí a mirar y nada, no había nada. Llegó el fin de semana y lo pasamos de lo mejor. Pablo trajo unas cuantas plantas para el jardín y nos pusimos a sembrarlas. No sé por qué miré a la ventana del segundo piso, y allí estaba, alguien nos observaba. Con miedo, le dije a Pablo, mira, hay alguien arriba. Él me miró como si hubiera perdido la razón y me dijo, mujer, solo vivimos nosotros. Y continuó con su labor. Llegó la noche, cenamos y los niños fueron a descansar. Pablo miraba la televisión cuando algo cayó en el segundo piso. Un grito me paralizó, eran los niños. Pablo subió corriendo y preguntó qué había pasado. Juan, el más pequeño, decía que alguien salió del baño y tiró los libros de su estante. Para ello, yo ya estaba abrazándole y tratando de tranquilizarlo. No quiso dormir en su habitación y lo trajimos a dormir con nosotros. Tomás, el más grande, dijo no haber visto nada. Pablo se levantó sin decir palabra, salió de la habitación. Después de un momento, regresó con un vaso de agua que temblaba en su mano. Su rostro pálido y desencajado me hizo dar cuenta de que algo no estaba bien. Cuando se recuperó, dijo, traeré a Tomás, y salió prendiendo todas las luces que estaban al paso. No sé qué hora sería cuando comenzó la pesadilla. La perilla de la puerta giró y se abrió rechinando como nunca lo había hecho, y un viento helado inundó la habitación. Pablo, como impulsado por un resorte, saltó de la cama y aseguró la puerta. Volvió a la cama mientras una fuerza sobrehumana trataba de tirarla. Los niños gritaban y se aferraban a nosotros. Las paredes se desmoronaban, los pisos se levantaban y comenzaron los gemidos, llantos y gritos ensordecedores. Yo pedía a Dios con todas mis fuerzas que nos ayudara, que nos perdonara nuestros pecados y que, si en algo lo ofendimos, nos diera otra oportunidad por nuestros hijos. Pablo se levantó y, de rodillas, gritó que, por favor, nos dejaran en paz, que no sabíamos qué querían, pero que dejaríamos la casa y no volveríamos más. Como por arte de magia, todo se calmó. Tomamos a los niños y salimos de allí. Mientras cerrábamos la puerta, vimos como desde la ventana de arriba nos miraban por detrás de las cortinas. Fuimos a pasar la noche con unos cuantos parientes, quienes, luego de saber lo que nos sucedió, nos acomodaron hasta encontrar un lugar para mudarnos. El día que desocupamos la casa, se acercaron unos vecinos que nunca nos hablaron y preguntaron cómo estábamos. Sin entrar en detalles, respondimos, bien. El más anciano tomó la palabra y dijo, perdón por no haber dicho a tiempo la maldad que encierra la casa. Lo que sucede es que mi yerno la construyó. Él era un hombre malo, lleno de vicios, maltrataba mucho a mi hija y jamás fue responsable con sus hijos. Por esto y por muchas cosas más, mi hija se alejó de él, pero él nunca perdió la costumbre de estar por aquí. Un día, los propietarios de este lugar, por ser albañil conocido, lo contrataron para que construyera la casa. Al no vivir cerca y desconocer qué clase de persona era, le confiaron el dinero, que él terminó en vicios y depravaciones. Ya, llegando el plazo para entregar la obra, se asustó y comenzó a levantarla como pudo. Por las noches, él y sus compinches salían a otras obras, robaban los materiales y, si alguien los descubría, los mataban y los enterraban aquí. Un día faltaba arena, y él, que no temía ni respetaba nada, trajo la tierra del panteón y culminó la obra. El día que los dueños llegaron, ya estaba terminada. Pagaron lo que faltaba al obrero por su trabajo y nunca más se lo volvió a ver. Cuentan que con el dinero que cobró se emborrachó y cayó a un barranco. Por más que buscaron su cuerpo, no se lo encontró. Dicen los que saben que las almas lo trajeron aquí para que él también pene por la eternidad y su alma no tenga paz. Cuando los propietarios se mudaron, no podían estar en paz. Las almas de los muertos y la tierra del panteón ya se habían apropiado del lugar. Como llegaron, se fueron, y así la casa ha pasado por muchos dueños. Han venido sacerdotes para bendecir la casa, pero no han logrado nada. La casa es maldita por sus cimientos. Y eso nadie lo cambiará. No podíamos creer lo que él decía, pero cuando nos alejamos miré por última vez esa casa y vi a los condenados que en ella habitan.
Jamás vendimos la casa. Ojalá algún día esas almas tengan descanso, mientras tanto, no serán molestadas. Y así nadie más pasará los horrores que nosotros vivimos en la casa nueva. El clavo del panteón. Cada año, el Día de los Difuntos, que en mi país se celebra el 2 de noviembre, mi esposo tenía la costumbre de arreglar la tumba de su abuela. Llegó esta fecha y fuimos al panteón. Mi hija, que era pequeña, tendría 2 o 3 años, mientras jugaba, nosotros sacábamos la pintura vieja de la tumba y pintábamos con la nueva. Mi hija, no sé de dónde trajo un clavo o barra, como se la conoce aquí, que se utiliza para abrir las cajas de los muertos. No le tomé atención, ya que el sol de noviembre es muy fuerte y al mediodía es insoportable. Molesta, le dije a mi esposo, comillas, que ya nos fuéramos. Su abuela no iba a salir de la tumba ni enojarse por no haber acabado en un día el arreglo del lugar. A pesar de ser obstinado, creo que por el calor no objetó mucho y nos fuimos. Al subir al auto, me tropecé y caí. Mi esposo se apresuró a ayudarme, tenía muy lastimada la rodilla y el codo. Me levanté y le reproché otra vez, todo por tu maldita costumbre de arreglar esa tumba, porque no eres una persona normal como cualquiera y pagas a alguien que haga ese trabajo. Subí al auto y nos fuimos. Me miró por el retrovisor y me consoló, perdón, me dijo, pero para que no estés enojada, te invito a comer. Sonreí de mala gana y acepté su propuesta. Llegamos a un restaurante y, al bajar, mi esposo se asustó, pues mi rodilla sangraba mucho y dijo, esto es grave, vamos al hospital. El médico me revisó y dijo que necesitaba puntadas, y así lo hizo. Me vendó la pierna y me envió a casa, pero mientras estuve en emergencias recibiendo las puntadas, miraba a mi pequeña, que con mi bolso en su hombro jugaba. A ratos lo abría y era como si conversara con alguien. Por momentos, ponía el bolso en el piso y el sonido era como un fierro que chocaba contra el suelo. El dolor y la molestia me hicieron olvidar del bolso y lo que me llamó tanto la atención. Al llegar a casa, ya era tarde. Salí del coche y fui a preparar un biberón para mi pequeña, mientras mi esposo me mandaba a reposar. Yo preparo la cena, descansa, me dijo. Mi hija cayó rendida. Yo, adolorida, igual me desperté con el aroma de la comida que ya estaba servida frente a mí. Comí con mucho apetito, felicité al cocinero y me volví a acostar. Regresó mi esposo y me dijo, mira lo que trajo el ratón, al referirse a mi hija. Miré mi bolso y era ese maldito clavo que todo el día habíamos llevado de un lugar a otro. Mi esposo dijo, mañana lo regresamos al panteón, nos acostamos. Debe haber sido alrededor de las 10 de la noche cuando nos disponíamos a dormir. Un ruido en la pared nos incomodó. Comillas, ¿escuchaste?, dijo mi esposo. Sí, contesté yo. Nos quedamos en silencio, y ya no se repitió ese sonido, pero, apenas nos confiamos, comenzó por toda la casa, por todas las paredes, un sonido como el de un animal que desesperado quería escapar. Luego, en el techo, su peso rompía las tejas, saltaba nuevamente a las paredes y giraba alrededor de toda la casa. Mi esposo y yo no soportábamos el ruido, mientras mi hija dormía plácidamente. Vimos la hora, las 11 de la noche. Los ruidos eran insoportables. Me quedé por un momento en silencio, ya que recordé que mi madre decía, jamás hay que llevarse nada del panteón. Los muertos son celosos y reclaman sus pertenencias. En ese momento, le dije a mi esposo, sé lo que es el clavo que trajimos del panteón. Mi esposo se vistió y me dijo, comillas, ¿quieres acompañarme o voy solo? Tenemos que devolver el clavo a su lugar. Como vivíamos muy cerca, me vestí, subí al coche y fuimos. Mi esposo se trepó a la pared del panteón y desapareció. Yo rezaba y pedía perdón al alma de su abuela por lo mal que me había portado. Salió mi esposo, pasamos por una iglesia y rezamos. Llegamos a mi casa y mi hija seguía durmiendo tranquila, y por fin pudimos descansar. Este sujeto no dejó de reír por 10 años. Comía riendo. Cagaba riendo. Hasta dormía, aunque intermitentemente, despertando más o menos cada hora para reír. En el caso de algunos de mis colegas, él era la única parte entretenida de sus días, pero a mí me aterrorizaba. Esto probablemente se debía a que yo era el nuevo, el técnico psiquiátrico novato que aún creía que podía marcar la diferencia.
La mayoría de los técnicos psiquiátricos perdían su barómetro de compasión después de un tiempo, y al final un paciente que pasa cada minuto del día riendo ya no es perturbador porque te parece inofensivo. También me aterraba porque, por alguna razón inexplicable, había algo que me parecía familiar de él. Hasta este día, mi familia aún no entiende exactamente de qué trata mi rol como técnico psiquiátrico. Es simple, evitar que los locos maten a otros o a sí mismo. ¿Pero qué es lo que hacía todo el día? Pues, a veces me sentaba en una silla observando a algunos desquiciados pasar recostados en la cama de una habitación pequeña, y si se agitaban, le pondría seguro a la puerta. A veces, dirigía la hora artística, pintábamos o trabajábamos con papel maché. A veces, colocaba un video de yoga para la hora de ejercicio, y a veces inmovilizaba a psicóticos maniáticos para que mis colegas pudieran colocarles las ataduras y que la enfermera pudiera inyectar los 2 miligramos de lorazepam. Nunca me acostumbré a ello, pero me seguía importando, y por esa razón que solo duré un año. El hombre riente me sacó a risas de ese pabellón de casos agudos. Permítanme explicar esto, no hay mucho que sea gracioso sobre la enfermedad mental, y no es mi intención ser insensible o frívolo acerca de la psicosis, y de cómo puede destruir al individuo y su familia. Pero para mis colegas, o al menos para muchos de ellos, a eso se reducían estos pacientes, psicóticos, locos, maniáticos. Traté de verlos como personas, pues lo son, y su enfermedad no es lo único que los define. Pero en el pabellón de casos agudos, su enfermedad se encuentra en pleno apogeo, y es el único dado que los técnicos psiquiátricos como yo podemos ver. En su mayoría, eran pacientes bipolares en la cumbre de su fase maníaca, o esquizofrénicos teniendo un colapso mental. El sujeto riente, a quien llamaré Aaron, era un esquizofrénico de 50 y pocos años, con una forma atípica de catatonía. La mayoría de los esquizofrénicos catatónicos permanecen sentados e inmóviles, viendo a la nada por días sin comer o dormir. Recuerdo un paciente de ahí que se quedaba parado en el centro de una habitación conservando una postura imposible por muchos días. Cuando su catatonía subsidía, el paciente explicaba que, durante esos momentos de parálisis, creía plenamente que el mundo iba a terminar si se movía. Pero en el caso de Aaron, según me explicó su psiquiatra, algunos catatónicos no se quedan inmóviles, sino que perpetúan movimientos o acciones repetitivas y sin propósito, y la expresión catatónica de Aaron era reírse sin parar. Aaron había estado entrando y saliendo del pabellón psiquiátrico por años, alternando entre el hospital psiquiátrico estatal y el hospital local, pues había algunas estipulaciones legales que no le permitían quedarse a largo plazo en un solo centro. Más adelante descubrí que se debía a que ningún centro podía aguantar su risa por más de unos meses. Cuando empecé mi trabajo, Aaron ya había pasado en ese pabellón psiquiátrico por más de 3 meses, pero, según los técnicos psiquiátricos más veteranos, se había estado riendo de esa forma por 10 años. Como mencioné, a la mayoría de los técnicos psiquiátricos les parecía entretenido, y más de una vez vi a uno de los técnicos poniendo su brazo alrededor de Aaron, riéndose con él, burlándose de la manera en que su risa aguda, casi chirriante, ahogaba nerviosamente cualquier otra conversación en la habitación. Pero Aaron no les hacía caso cuando hacían eso. Sus ojos miraban directamente a través de cualquiera que lo viera, y no dejaba de dar vueltas cuando un técnico trataba de agarrarlo, como si hubiese un motor dentro de él que nunca se apagaba. Se paseaba todo el día dando vueltas de esa forma, y para hacer que comiera, teníamos que caminar a su lado colocando pedacitos de comida en su boca mientras andábamos. Le calendarizábamos pausas para ir al baño cada hora para que no tuviéramos que cambiar su ropa, y esto funcionaba la mitad de las veces. En todo momento, se reía con su risa frenética y penetrante. Me gratinaba los oídos. Apenas una semana después de haber llegado ahí, me angustiaba tener que subir el elevador y ser recibido por su risa incesante mientras entraba a ese pabellón psiquiátrico abismal. Aaron no fue el paciente más atemorizante que tuve durante ese año o, las historias que podría contar, pero quizá fue el más extraño, incluso el más trágico, y ciertamente el más personal. Tenía entendido que la mayoría de los catatónicos cultivaban una esquizofrenia degenerativa hasta que simplemente colapsaban, pero me mataba ver que ese sujeto simplemente se había comenzado a reír y nadie sabía por qué. Antes de que renunciara, le pregunté a casi todos sobre la historia de Aaron y nadie la conocía. Hasta que conocí al Dr. Greenwald, un psiquiatra de antaño que no había trabajado en hospitales en años. Había oído anécdotas acerca de ese doctor, y, por lo que pude deducir, era un hombre amable y muy estimado que amaba su trabajo, que no juzgaba a estos pacientes atormentados. El Dr.
Greenwald probablemente fue mi inspiración más grande para convertirme en un especialista de la salud, y hasta este día aún recuerdo la compasión que le demostraba a sus pacientes. Las enfermeras más viejas lo amaban, y cuando descubrieron que se iba a tomar un descanso de su clínica privada para hacer rondas ocasionales en el pabellón de casos agudos, todos estaban emocionados. Conocer al Dr. Greenwald incluso superó mis expectativas, y admiro cómo valoraba cada interacción, preocupándose genuinamente por cada persona frente a él, hasta de los técnicos psiquiátricos insignificantes como yo. Una noche, algunas semanas antes de que renunciara, vi al doctor saliendo de la habitación de Aaron después de una evaluación, y tuve la sensación de que él tendría las respuestas acerca de Aaron, respuestas acerca de cómo había llegado a ser de la manera que era. Gentilmente, me lo contó. Hay muchas cosas que he visto en mi carrera en medicina que no tienen mucho sentido, muchas cosas que me incomodan hasta el día presente. La situación de Aaron es otro caso más de este apartado. Nunca olvidaré su historia. La primera vez que el Dr. Greenwald conoció a Aaron en el hospital, reconoció unas cuantas cosas. Aaron era un sujeto afable y cariñoso, el cual, como era de esperar, amaba reír y hacer reír a los demás. El doctor recordaba cómo Aaron cautivaba a las audiencias, contando las historias más hilarantes que inducían un tumulto de risas en la habitación entera. No tuvo una vida fácil, pero sobrellevaba bien sus penas, riéndose fácilmente de las ironías de la vida, grandes y pequeñas. El doctor no estaba al tanto de ningún historial psiquiátrico previo, pero Aaron se casó con una mujer hermosa que había sufrido de depresión y ansiedad toda su vida. Dado que Aaron tenía un deseo tan grande por ayudar a las personas que lo necesitaban, estos sentimientos lo atrajeron hacia su esposa. Aaron quería repararla, y fue a través de ello que se enamoró. Ella se embarazó rápidamente. Después de que se casaron, y más adelante dio a luz a un varón sano. Su enfermedad mental empeoró después del nacimiento, creyéndose que era depresión posparto, y Aaron casi se obsesionó con el estudio de la psicopatología. A pesar de sus esfuerzos por repararla, su condición deterioró, desarrollando psicosis posparto y comenzó a escuchar voces que la incitaban a actos violentos. Todo cambió cuando Aaron descubrió que su esposa había asesinado a su hijo infante. No lo asfixió ni lo ahogó, sino que se lo comió. Al enterarse de esto, Aaron comenzó a reír y nunca dejó de hacerlo. Después de que el doctor terminara la historia, yo me quedé sentado, atónito, pero no en silencio, pues la risa estridente de Aaron emanaba desde su habitación. El doctor se quedó sentado conmigo, y capté un destello de emoción en su rostro. No es extraño, dije finalmente, que, de súbito, se haya roto completamente. Pensé que la mayoría de los catatónicos tenían un largo historial de esquizofrenia, o algo así. Me sentí como un idiota apenas esas palabras abandonaron mis labios. Ciertamente, Aaron tuvo que haber tenido algún trastorno mental para haber sido un paciente del Dr. Greenwald. El doctor me sonrió como un abuelo amoroso. Algunas cosas son demasiado como para que la mente humana las soporte. Supuse que algo tan trágico podría destruir a casi cualquiera. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando lo conoció, señor? Él me miró con extrañeza. ¿A qué te refieres cuando lo conoció? Porque lo estaba tratando, hijo. Él no era mi paciente. Hizo una pausa. Aaron fue un técnico psiquiátrico de aquí. Trabajé con él por años. Yo estuve aquí el día que internaron a su esposa, atada a una camilla, con la sangre del bebé cubriendo su rostro y vestimenta. Se encontraba completamente psicótica, incontrolable. Aaron también estaba de turno ese día. Me le quedé viendo, embobado, boquiabierto, y lo único que logré pillar fue un qué desconcertado. El doctor suspiró con pesadez. Creo que Aaron sabía que estaba a punto de perder la cabeza, y se convirtió súbitamente en lo que tanto se esmeró por reparar. Supongo que la ironía fue tan grande que simplemente se tuvo que reír. El doctor se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. Se había quedado por más tiempo de lo que pretendía, y yo me puse de pie lentamente viendo cómo se alejaba. Cuando salió por la puerta reforzada, se volteó hacia mí y dijo, curiosamente, ¿me recuerdas a él? Claro, antes de que empezara a reírse. Estas personas te importan mucho, me doy cuenta. Tienen suerte de tenerte. Mortificado, el entendimiento me bañó enseguida, casi ahogándome. Eso que era tan íntimo y familiar sobre Aaron. Nunca pude explicar, ni siquiera para mí mismo, cómo vi una pieza de mí en ese caparazón sin vida de un hombre, de ese hombre de mente hirriente. No tuve ninguna respuesta para el Dr. Greenwald en ese momento, pero, explotando desde mis pulmones, llegó una risa aterradora y totalmente involuntaria. Entregué mi aviso de renuncia ese mismo día.
El hombre cuántico. Jonathan Felix volvió a tomar asiento en la silla estando ahora colocados cada uno de los electrodos en su cráneo. Se encontraba sumergido en una de las investigaciones científicas más costosas del mundo, y hoy se consumarían los esfuerzos suyos y de muchos otros. La meta del proyecto era abrir la mente del ser humano y permitirle percibir las dimensiones espaciales que están por encima de las tres primeras. El resultado todavía era un punto de consternación, pero se sospechaba que, de ser exitoso, un individuo sería capaz de estudiar todos los posibles universos que podrían crearse a partir de sus propias acciones, y escoger el que deseara seguir. Una persona cuyas acciones serían perfectas, pues ya habría previsto los resultados. Felix, joven y persistente, se anotó de inmediato a la oportunidad. Apenas en sus 20 y brillante en el campo de la mecánica cuántica, estaba saboreando la dicha de aplicar las facetas teóricas de su obra a un medio físico. Hizo un ademán de inicio a los técnicos tras el vidrio de seguridad y activaron la primera fase de la máquina. Felix dijo, a través del micrófono: si he visto más allá que otros, es porque he puesto un pie sobre el hombro de los gigantes. El remedo era la más grande forma de halago, pensó con una sonrisa. La silla se reclinó hacia atrás, quedando a manera de una mesa, y una gran cúpula abajo, rotando, hasta cubrir la totalidad de su cuerpo. Tenía una compleja estructura cristalina, revestida en el interior. Felix se concentró en las facetas del cristal y notó pronto cómo éste empezaba a mutar, variando en formas que su mente no podía procesar. Su vista fue empañada bruscamente con destellos de luz y su cuerpo convulsionó de forma violenta. Al leer sus signos vitales en la sala de control, los ingenieros detuvieron la operación enseguida. Un médico se apresuró a revisar a Felix y estaba contento de sentir un débil pero constante latido. Minutos después, Felix volvió en sí. Miró al médico y se sobresaltó al percatarse de dónde estaba. ¿Qué pasó? No siento nada diferente. El médico sonrió y le dio unas palmadas en el hombro. Cualquier aterrizaje del que puedes salir caminando, es un buen aterrizaje, ¿no? Se volteó para regresar a la sala de control, enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y estampó su frente en la esquina de la mesa. Su cabeza se torció en un ángulo repulsivo. De nuevo. Se volteó para regresar a la sala de control, enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y, con un ágil movimiento, fue tomado desde atrás por Felix, deteniéndolo a centímetros de la esquina de la mesa. Felix vomitó y colapsó, sus manos temblaban. Se dio cuenta de que había percibido dos universos y seleccionó activamente el que deseaba. Le sonrió al médico. Lo hice. Puedo verlos. Puedo verlos todos. Su rostro palideció. Vio dos universos más, tan diferentes y vívidos como los anteriores. Sucesivamente, un tercero, cuarto y quinto irrumpieron en su mente. Veía todas las alternativas posibles. Su mente empezó a fatigarse. Felix tomó al médico y, en un acto de furia innatural, hundió sus pulgares en los ojos del hombre. De nuevo. Felix desvió su mirada al techo y comenzó a gritar sobremanera, rehusándose a parar aun cuando burbujas de sangre escurrieron por el borde de su boca. De nuevo. Felix se apoyó en la pata de la mesa y cabeceó la esquina de la misma con vigor, logrando fracturar su cráneo con el cuarto golpe. De nuevo. Felix se sentó en el piso experimentando todos los males potenciales de los que era físicamente capaz. Su cuerpo se sacudía y sollozaba, despavorido. Aló al médico de la corbata quedando cara a cara con él. Demasiado. Es demasiado. Sus ojos quedaron en blanco, tornándose amarillos y marchitos en cuestión de segundos en tanto su cabello era despojado de color. Felix, en sus últimos momentos, se volvió consciente de una magnitud de universos que caían sobre él y tenía que pasar por cada uno de ellos. Su agarre desistió y su mente se perdió en el abismo. De nuevo.